Hoy es la cuarta sesión, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla. Bien, a ver. ¿Me confirman, por favor, si logran ver mi pantalla? ¿Me confirman? ¿Sí? ¿Se logra ver? Perfecto. Bien. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. El curso es auxiliar de farmacia. Y estamos en el tema número 4, referente a nomenclaturas. Bueno, para los que no me conocen, yo soy el doctor Carlos Boduán Cotrina, soy odontólogo con más de 13 años de experiencia como profesional, especialista en rehabilitación oral por la Facultad de do Centro-Oeste Paulista en Brasil, magíster en tecnología educativa y learning y gestión del conocimiento por la Universidad de Lleida en España. Además, soy magíster en gerencia de servicios de salud por la Universidad de San Martín de Porres y soy egresado de doctorado en administración de salud por la Universidad Nacional del Callao. Asimismo, me desempeño como catedrático en la Universidad Científica del Sur y en la Universidad Norbert Wiener. Muy bien, y vamos a comenzar con un poquito de historia, porque siempre la historia es importante, ¿no? Debemos conocer un poquito más de los datos relevantes históricos de los temas que tocamos. En este caso, hablaremos un poquito de la historia de lo que vamos a tratar hoy día, que es la nomenclatura. Muy bien. Desde los albores de la medicina, los sanadores y curanderos asignaban nombres a preparaciones que, en muchos casos, eran tan misteriosas como los males que pretendían curar. Pero el verdadero impulso hacia la estandarización y la coherencia en la nomenclatura de medicamentos comenzó en épocas más recientes. En un mundo que se volvía cada vez más interconectado y dependiente de la precisión científica. Es aquí donde la nomenclatura de medicamentos adquiere un papel fundamental. En un escenario donde las vidas humanas están en juego, los nombres de los medicamentos no son solo una cuestión de etiquetas, sino de seguridad y de confianza. El uso de términos ligados a la mitología y las creencias espirituales. En los confines de la antigüedad, los curanderos y chamanes denominaban a sus brebajes y ungüentos utilizando términos ligados a la mitología y las creencias espirituales. Estos nombres, aunque muchas veces poéticos y místicos, a menudo carecían de la estructura y precisión necesarias para una comprensión universal. La medicina era, en gran medida, un arte transmitido de boca en boca. Y los secretos de la elaboración de remedio a menudo morían junto con sus creadores. Los primeros intentos de hacer nombres descriptivos en la nomenclatura farmacéutica. Y aquí es en la lámina previa, no sé si ustedes recuerdan que hablamos sobre, sobre los médicos empíricos, no sé si recuerdan en la clase anterior. ¿Qué hacían los médicos empíricos? Pues ellos tenían sus preparados, sus brebajes, y todos los conocimientos eran adquiridos previamente por personas ligadas a ellos, como sus padres, sus abuelos, sus maestros, ¿no es cierto? Entonces, así como recuerdan que pregunté qué hierbas conocían ustedes y me comenzaron a dar diferentes nombres de hierbas. ¿Recuerdan ustedes? A ver,
Vamos a hacer un recordaris, un recordatorio. A ver, una hierba, por ejemplo, para el dolor de estómago, ¿cuál sería? ¿Cuál conocen ustedes? ¿Alguna hierba para el dolor de estómago? El orégano, muy bien, Tefa. El orégano. Juan, excelente. La muña, muy bien. El paico, dice Flor. Marilena, el apio, muy bien. Excelente, excelente. ¿Cuál más conocen? ¿Cuál otra hierba conocen? Por ejemplo, y van a ustedes remembrar el... Ah, muy bien. A ver, siguen acá respondiendo. Excelente. El cedrón, dice Carmen. Muy bien. Lauren, el boldo. Tefa dice el anís. Y van a recordar, pues, que hablamos de los esguinces. Y si una persona está jugando, está caminando y trastabilla, ¿no? Su pie cae en un hueco, un forado, y tiene un esguince de primer grado, se hincha nada más. ¿Qué hierba tendrían que usar para desinflamar la zona? A ver, el llantén, muy bien, el llantén es, muy bien. Ahora, ¿cómo se coloca o se aplica el llantén? ¿Cómo aplican ustedes el llantén o cómo lo aplicarían? Haciendo emplastos, ¿verdad? Emplastos, claro, se hierve muy bien con emplastos. Esa es la forma, cataplasma, dicen, ¿no? Esa es la manera. Ahora, el llantén es conocido por sus propiedades antiinflamatorias. Por eso el llantén tiene efectos excelentes. Y si a una persona, por ejemplo, le duele el estómago, ¿qué hierba recomendarían ustedes? El orégano, sí, muy bien. Pero si los dolores son como de gastritis, me van respondiendo mientras voy a prender mi luz, permítame. Muy bien, la sábila. Sí, sabemos que los tecitos de muña, las infusiones son excelentes, pero en este caso, la sábila. La sábila es muy buena para los dolores de estómago, los cólicos. En ese caso es la sábila. Muy bien. ¿Lo han tomado alguna vez para el dolor de estómago? Sí, es excelente la sábila, ¿no? Por ejemplo, hace varios años me encontraba en Cajamarca y a uno de mis compañeros, estábamos en una zona rural, no había acceso a farmacias y era de noche, estaba cerrado el centro de salud. Entonces uno de mis compañeros pues tenía un dolor severo, ¿no? Éramos varios personal de salud, pero uno de ellos tenía un dolor fuerte de estómago. No había medicamentos en ese momento. Y los pobladores le dijeron que tenía que mascar hoja de coca e ir pasando. Y le pasó el dolor, le pasó el dolor, porque la hoja de coca funciona como un anestésico natural. Increíblemente le pasó el dolor. Obviamente al día siguiente acudió a un centro de salud en otro poblado y le comentó al médico, ¿no? El médico le indicó que efectivamente la hoja de coca había servido como un desinflamante y como un analgésico.
Muy bien. Y pregunto, si por ejemplo tienen dolor de cabeza, algún tipo de malestar de ese tipo, alguna hierba, ¿conocerán ustedes? Quizás. Muy bien. Y por ejemplo, si la persona se doble el tobillo, ¿no? Y no tenemos llantén en el momento, no tenemos. ¿Qué harían ustedes para desinflamar la zona? ¿Qué colocarían? Hielo. Muy bien, muy bien. ¿Quién me puede decir por qué el hielo? ¿Quién me puede decir? A ver, ustedes pueden responder lo que consideren. Aquí no les vamos a decir nada si la respuesta es equivocada. Ustedes están aquí para aprender y yo les haré las correcciones, los felicitaré si está bien, pero si no, no pasa nada. Nosotros estamos aquí para aprender, ¿no? El hielo tiene una función que es un anestésico natural. Primero, es eso, es un anestésico natural. Luego, el hielo produce vasoconstricción. ¿Qué sucede cuando hay una inflamación? Cuando hay una inflamación, una gran cantidad de sangre llega a la zona afectada. Entonces, cuando llega una gran cantidad de sangre, se produce una vasodilatación. Además, cuando hay una inflamación, hay una hipersensibilidad y aumenta el dolor, por supuesto, ¿no? Entonces, si hay una vasodilatación, ustedes van a requerir hielo, porque el hielo produce vasoconstricción. Por esa razón, el hielo es tan importante. Cuando ustedes van a terapia física, les colocan diversos agentes, pero al final les colocan hielo. El hielo funciona muy bien en fases agudas, en fases crónicas ya no. En fases crónicas para recuperar el músculo, el ligamento, el tendón, es calor. Se tiene que usar calor. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, cuando las personas, como mencionaba, tienen algún golpe, no sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, se golpean el dedo, se han chancado el dedo, y luego usted dice, uy, mi dedo choca con todo. No sé si les ha pasado. Dice, uy, mi dedo choca con todo y me duele. ¿Les ha pasado? ¿Lo han sentido alguna vez cuando se han chancado el dedo? Sí, a ver, ¿alguna vez les ha pasado? Sí, claro, cuando nos chancamos, por ejemplo, el dedo pulgar, de ahí sentimos que el dedo pulgar choca con todo, pero no es así. El dedo pulgar sigue chocando, solo que antes chocaba, pero como no nos dolía, no nos dábamos cuenta. Si nos hemos chancado, nos hemos golpeado el dedo pulgar, ¿qué se produce? Una hipersensibilidad producto de la inflamación. Entonces el dedo está hipersensible porque hay un aumento de sangre en la zona. Está caliente, está rojo, está hinchadito. Por esa razón, el dedo queda hipersensible y nosotros decimos, uy, me paro chocando con todo. Pero ahora ya saben la razón. Muy bien. Bien, tenemos entonces los primeros intentos de hacer nombres descriptivos en la nomenclatura farmacéutica. El verdadero punto de inflexión en la nomenclatura farmacéutica llegó con el renacimiento de la ciencia y la medicina en la Edad Media. Con la aparición de la alquimia y la destilación, los investigadores comenzaron a aislar principios activos de plantas y minerales y a nombrarlas según sus propiedades y apariencia. Sin embargo, la falta de coherencia entre los nombres y la ausencia de una estructura uniforme limitaban la eficacia de esta nomenclatura incipiente. ¿Recuerdan ustedes, alumnos,
¿Recuerdan que hablamos del pan mohoso que utilizaban los egipcios para tratar las infecciones? Ya, muy bien, sí se acuerdan. ¿Qué hongo crecía en el pan mohoso, en el pan que estaba color verde? ¿Qué hongo? Penicillium, el hongo penicillium. Y cuando sintetizó el doctor Fleming el hongo penicillium, ¿qué nombre le puso? Penicilina, ¿no? Hongo penicillium, el nombre penicilina, ¿no? Tenía una relación. Ahora, no siempre es así. A veces le colocaban pues el nombre del que lo descubría o del lugar donde se descubría. Por ejemplo, aquí en el Perú se creó un medicamento que era sumamente bueno, que se denominaba Bálsamo del Perú, porque lo crearon aquí en el Perú. Fueron un grupo de odontólogos que crearon este medicamento. Entonces, como eran muchos nombres, lo llamaron Bálsamo del Perú. Era excelente para tratar las encías inflamadas, ¿no? Ya no se vende, ya no existe en las farmacias, pero fue un medicamento sumamente exitoso, ¿no? Bálsamo del Perú. Y así hay muchos medicamentos. Entonces, en el caso del hongo de penicillium, se denominó penicilina, ¿no? Esto aproximadamente fue en el año 1920. Ahora, hay muchos medicamentos que se basan, pues, en la composición química. Y está bien que se base en la composición química. Por supuesto que sí. Está excelente que se base en la composición química. Porque hay muchos medicamentos que tienen nombres parecidos. Y si tienen nombres parecidos, pues el usuario final se va a confundir. ¿No es cierto? Se va a confundir. Entonces, hay que colocarle nombres que tengan relación con el compuesto químico. Muy bien. Tenemos el inicio de la nomenclatura farmacéutica moderna. Fue en el siglo XIX cuando la nomenclatura farmacéutica comenzó a adquirir tintes de modernidad. El desarrollo de la química y la comprensión más profunda de la estructura molecular permitieron un enfoque más científico en la asignación de nombres. Aparecieron los primeros sistemas de nomenclatura basados en la composición química, lo que brindó una base más sólida para la comunicación y la investigación en el campo médico. Tenemos ahora los nombres químicos en la nomenclatura farmacéutica. Los nombres químicos constituyen la base fundamental de la nomenclatura de medicamentos. Estos nombres están arraigados en la estructura molecular de la sustancia y reflejan su composición química única. Si bien los nombres químicos son sumamente precisos desde una perspectiva científica, a menudo son complicados y de difícil pronunciación para aquellos que no son expertos en química. Ahora, yo pregunto, ¿cuál será, por ejemplo, si una persona se encuentra aquí en Sudamérica y se encuentra en Rusia, por ejemplo, el medicamento será el mismo? ¿Qué piensan ustedes? Si es el mismo, por supuesto, si es el mismo. Ahora, pero si una persona viaja y se encuentra, pues, es de Perú y viaja a estos países, puede ser Rusia, puede ser China, Grecia, ¿no? ¿En qué idioma creen que va a estar el medicamento? ¿Estará en español? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el idioma universal? El inglés es el idioma universal.
Y les comento, no sé si a este grupo les he comentado, pero hace algunos años me encontraba en Moscú, en Rusia, y efectivamente fui pues a las farmacias y los medicamentos estaban en inglés y en ruso. Luego he tenido la oportunidad de estar en Grecia, donde es sumamente complejo el idioma y también efectivamente los medicamentos están en inglés. Y no son difíciles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, amoxicilina en inglés es amoxicilina, clindamicina es clindamicin, acitromicina, acitromicin. Entonces es muy sencillo darse cuenta en ese punto, ¿no? Por ejemplo, también la penicilina, penicilín, como les decía, amoxicilina, ciprofloxacina, ciprofloxacin, es muy parecido al español. Entonces, nosotros tenemos la ventaja, nos podemos dar cuenta. En República Checa, por ejemplo, también tuve la oportunidad de estar e ir a los centros farmacéuticos, también estaba en inglés. En Turquía también, son idiomas raros, idiomas complejos. Pero en Francia estaban en francés, no estaban en inglés. Estaban, por ejemplo, en algunos centros, estaban en francés y en italiano. ¿Cuál es la ventaja para nosotros? Que el italiano es muy parecido. En otras tantas estaban en francés y en español. He visto en francés y en chino. Y en francés solo. Pero francés e inglés no había. No sé por qué. Me llamaba la atención. Incluso cuando uno va a un restaurante en Francia, el menú solo está en francés. En otros países está en su idioma y en inglés, ¿no? Entonces, es algo curioso. Pero referente a los medicamentos, efectivamente se encuentran en inglés. Por eso yo siempre le aconsejo a mis alumnos, tengan siempre algunas nociones del idioma inglés. Ahora incluso en ITEC enseñan inglés, hay algunos después aplicativos que pueden ustedes descargarse de manera gratuita y practicar su inglés. El inglés es muy importante, alumnos, ya sea para medicamentos, para la vida, en general. El inglés es sumamente importante, alumnos. Es sumamente importante. Por eso, siempre procuren practicar su inglés. Entonces, los medicamentos, en conclusión de este punto, los medicamentos en la mayoría de países van a estar en el idioma propio del país y en inglés. Es relativamente sencillo para nosotros que nuestro idioma es el español en relación a la composición química en inglés. Es relativamente parecido, ¿no? Pero importante, procuren estudiar inglés, les va a servir para la vida. Tenemos ahora la Organización Mundial de la Salud. La nomenclatura de medicamentos trasciende fronteras y exige una colaboración global. Es aquí donde entra en juego la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS, una figura central en la estandarización de la nomenclatura farmacéutica a nivel internacional. La OMS promueve la adopción de nombres genéricos internacionales. Se denomina INN por sus siglas en inglés, que evitan las barreras lingüísticas y facilitan la comunicación entre países y culturas. La colaboración entre países y la adhesión a regulaciones internacionales se han vuelto fundamentales en un mundo interconectado. La OMS trabaja en estrecha colaboración con agencias nacionales como la AEMPS en España para asegurar que la nomenclatura de medicamentos sea uniforme y coherente a nivel global. La regulación y estandarización de la nomenclatura farmacéutica no solo garantizan una comunicación efectiva entre profesionales de la salud, sino que también son un pilar en la seguridad del paciente.
Un nombre incorrecto o confuso puede tener consecuencias graves. Por lo tanto, estas regulaciones son un recordatorio constante de que la precisión en la nomenclatura es un compromiso ineludible con la salud y el bienestar de las personas. Ahora, tenemos algunos prefijos en la nomenclatura farmacéutica. Los prefijos a menudo indican la clase o el grupo al que pertenece el medicamento. Por ejemplo, el prefijo anti sugiere una acción contra algo como antiinflamatorio. Del mismo modo, un antihipertensivo indica un medicamento que combate la hipertensión. Y yo pregunto, alumnos, ¿qué medicamentos o qué sufijos conocen ustedes? A ver, hemos visto el prefijo anti, de antiinflamatorio, antihipertensivo. A ver, ¿qué otro medicamento con sufijo anti conocen ustedes? A ver, los leo. A ver, me gustaría la participación de todos. A ver, Lauren dice antibiótico. Marilena, antihistamínico, antipirético. María dice antidepresivos. Eucari, anticoagulante. Marilena, antiinflamatorio. Mari, antiemético. María, antipirético. Carmen, el término es antihiperglicémico. Livicen dice antiespasmódico. Lauren es antitusígeno. Carmen es anticoagulantes. Anticoagulantes, no coagulantes de coágulo. Y Mari, antiparasitario. Muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿quiénes me pueden dar un ejemplo de antihipertensivo? A ver, me gustaría conocer antihipertensivo. Lo hemos visto en la clase pasada. Mari dice Lorsartán, Marilena Lorsartán, Eucari Captopril, Mari Nifedipino. Muy bien. Mari metildopa. Muy bien. Lee dicen atenolol. Muy bien. ¿Cuál más conocen ustedes? ¿Cuál más conocen? A ver. A ver, y si yo les menciono un antihiperglicémico, muy bien, Mariana Lapli. ¿Y el antihiperglicémico cuál sería? Antihiperglicémico. ¿Recuerdan que hemos hablado del antihiperglicémico? Hay uno que es muy común. Hay un antihiperglicémico que es muy común. Muy bien. La metformina, ¿no? El glucofaje también, glucosid. Pero su nombre genérico es la metformina. Ahora,
¿Recuerdan ustedes cómo se denomina cuando una persona, ahorita yo estoy con Chalina, ¿no? Porque hace frío. ¿Recuerdan ustedes cómo se denomina cuando una persona con sobrepeso tiene un color negro a nivel de la nuca? ¿Cómo se denomina? Muy bien, Laxmi, acantosis. Acantosis nigricans es el nombre exacto. Acantosis nigricans. Muy bien. Y el mismo paciente con sobrepeso tiene en la zona de adelante como unas verruguitas. ¿Cómo se denominan? ¿Cómo se denominan? Muy bien, Laxmi. Acrocordones. Excelente. Excelente su respuesta. Acrocordones, ¿no? Entonces, ustedes pueden diferenciar, ustedes pueden determinar si una persona efectivamente, se dice presuntamente, no podemos decir tiene diabetes, presuntamente. ¿Por qué? Porque esos signos clínicos indican que la persona probablemente o presuntamente tiene pues probablemente, como les digo, un problema de diabetes, ¿no? Tiene resistencia a la insulina. Entonces ustedes lo pueden determinar. Y recuerdan ustedes, lo hemos hablado en la clase pasada, ¿cuáles son las P del diabético? ¿Recuerdan ustedes? Es muy importante conocerlo. ¿Cuáles son las P del diabético? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, me gustaría que participen todos. Quiero ver la participación, alumnos. Muy bien. A ver, recuerden, polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. ¿Y quién me podría decir qué significa polidipsia? ¿Qué significa polidipsia? Polidipsia es excelente, Tefa, la necesidad de tomar mucha agua. El paciente tiene mucha sed, toma agua todo el tiempo. Muy bien, Carmen, sed excesiva. ¿Qué significa polifagia? ¿Qué significa polifagia? Muy bien, Fanny. Mucha hambre, deseo de comer mucho, ¿no? Poliuria, ¿qué significa? Muy bien, orinar de manera excesiva. Y por supuesto, cuando presentan todos estos síntomas, todos estos signos clínicos, va a tener pérdida de peso. Por supuesto que sí. Y el medicamento es que toma los pacientes diabéticos, ¿cuál es? La metformina, ¿no? Muy bien, la metformina, excelente. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el paciente diabético
Es muy común en el Perú, es muy común. Entonces ustedes lo van a encontrar siempre al paciente diabético. Por ejemplo, el paciente diabético tiene que tener mucho cuidado con las comidas, tiene que tener mucho cuidado con las emociones, tiene que tomar sus medicamentos. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si el paciente no toma sus medicamentos regularmente, no acude a sus controles y le gusta, pues, comer dulces, ingerir licor? ¿Qué creen que va a pasar con este paciente? Eucari, muy bien, hiperglicemia. Va a elevarse exponencialmente sus niveles de glucosa. Y en una fase muy elevada le podría dar un coma diabético. Esta es en una fase pues ya exagerada, ¿no? Pero puede pasar. Influye mucho la edad. Ahora, ¿qué parte del cuerpo tiene que tener mucho cuidado el paciente? ¿O qué parte del cuerpo? Con los pies. El paciente tiene que tener mucho cuidado con los pies. Y me preguntan a veces, doctor, ¿por qué los pies? Es porque en la enfermedad de la diabetes se tiene que tener especial cuidado con las zonas terminales. ¿Cuáles son las zonas terminales? Los pies, la vista y los riñones. Son los capilares terminales. Por esa razón, el paciente tiene que tener mucho cuidado con las heridas en el pie. Porque un paciente diabético es complicado que cicatrice bien. Ahora, no todos, pero el paciente que está controlado va a cicatrizar. Pero el paciente que no está controlado no va a cicatrizar rápidamente. Y la herida se empieza a infectar, se gangrena y le van a tener que cercenar para que no avance. Yo pregunto, si la lesión, la gangrena, aumenta, ¿qué puede pasar? Y si no le amputan el pie, ¿qué puede pasar? Puede dar una infección generalizada, ¿no? La necrosis, sí, la septicemia y por supuesto puede causar la muerte. Claro que sí, claro que sí, puede causar la muerte, por supuesto. Por esa razón, los médicos deciden la amputación. Obviamente es traumático, ¿no? Sufrir una amputación, porque a veces es a nivel de tobillo, a veces a nivel de rodilla, a nivel de muslo y ya casi a nivel de la ingle. Entonces, el paciente eh, tiene una connotación psicológica que tiene que llevar acompañamiento, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, sabemos, entonces si hay un familiar diabético en casa, importante, si ustedes tienen algún conocido, ¿no? O trabajan quizás con algunos pacientes que tienen diabetes, importante su medicación, importante que se cuide con las comidas. También las emociones, ¿no? Se eleva, se produce una hiperglicemia emocional. Entonces, si la diabetes es emotiva, el paciente tiene que evitar decirle algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si el paciente es de la tercera edad y tiene una diabetes emotiva y en casa, en la familia hay algún problema fuerte, lo mejor es no contarle. ¿Por qué? Porque es emotivo, ¿no? Se va a preocupar demasiado. Por esa razón, se va a elevar los niveles de glucosa. Eso les van a recomendar en los hospitales, siempre. Evitar que tengan cólera, ¿no? Colerones, disgustos, discusiones y evitar comentarles pues algunas noticias que también sean perjudiciales para él. Por supuesto que se tiene que cuidar en las comidas. Ahora, yo pregunto, ¿cuáles serán los niveles óptimos de glucosa en una persona? ¿Cuáles serán los niveles óptimos?
Lo ideal sería de 70 a 90. Sería lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Ya 100, 110 se puede considerar, 100 se puede considerar en los valores normales todavía. 110, 120 ya prediabetes. Y en adelante ya es una diabetes instalada. Ahora, tiene que determinarlo el endocrinólogo si es que tiene valores de 120, por ejemplo, y tiene que hacer dieta o ya tomar un antihiperglicémico. Ahora, ¿por qué les van a recomendar diversos análisis? No solamente con un análisis, el endocrinólogo va a decir, ah, ok, ¿tiene diabetes o no tiene diabetes? ¿Por qué? Supongamos que el examen de sangre es mañana, pero hoy día ustedes tenían una fiesta infantil, donde había mucho dulce, mucha torta, comieron bastante, tomaron algunos traguitos. Entonces van al día siguiente, en ayunas. ¿Cómo creen que va a salir sus niveles de glucosa? Va a salir alto. Ahora, el nivel de glucosa que sale mañana, ¿será el nivel real de todos los días? No, por supuesto que no. Entonces nos va a dar un falso positivo. Nos va a dar un falso positivo. Nos va a salir un valor de 160 y el médico va a decir, wow, está elevado. Ahora, por otro lado, algunos pacientes diabéticos hacen una trampita. ¿En qué consiste esta trampita? Por ejemplo, tiene su examen de sangre mañana, pero toda una semana previa se han cuidado muchísimo en las comidas. Han tomado su medicación puntual, no han consumido nada de carbohidratos, nada de dulces, entonces sus niveles van a salir bastante bajos, ¿no? Y esto sería un falso negativo. Por esa razón, los médicos les piden varios, dos, tres, ¿no? Con intervalos. ¿Por qué? Porque el paciente piensa que dice, ah, lo voy a engañar al médico. Pero ¿quién se está haciendo daño? El propio paciente. Porque supongamos que sus niveles sean normalmente de 120, 125, pero se ha cuidado, ha sido sumamente meticuloso en las comidas y principalmente en las comidas antes de su cita con el médico. Entonces le va a salir un valor de 90, 85. El médico va a decir, uy, está excelente. Pero ¿ese será su valor de todos los días? ¿Será ese su valor de todos los días del paciente? Por supuesto que no. Entonces el médico no le va a mandar medicación, porque sus valores están en el documento, ¿no? En la historia. ¿Quién será el perjudicado? El paciente, por supuesto. Entonces, recordemos, el paciente diabético tiene que cuidarse mucho los pies, tiene que cuidarse mucho la vista, tiene que cuidarse mucho los riñones. Y algo más, tiene que cuidarse mucho el paciente diabético. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede decir qué otra parte del cuerpo se tiene que cuidar mucho el paciente diabético? El riñón, sí, por supuesto, lo hemos comentado. El paciente diabético se debe cuidar mucho la dentadura. ¿Por qué? Porque la diabetes y además los medicamentos antihiperglicémicos van a dañar severamente la estructura de las encías. Entonces, los pacientes diabéticos normalmente van a presentar gingivitis, luego periodontitis y los dientes se le empiezan a mover. Se tienen una apariencia que los dientes son más grandes, pero no es que sean más grandes, no es que sean más largos o hayan crecido. No, no es así. ¿Qué sucede? La encía se retrae, por eso el diente se ve más largo, se empieza a mover y se retira. Ahora,
Algo importantísimo. Cuando ustedes hablen con un paciente, hablando, nosotros nos podemos dar cuenta si el paciente se encuentra descompensado con la diabetes. Hay un aliento que se conoce, un olor muy peculiar de los pacientes diabéticos que no están controlados. A ver, ¿alguien me podría decir cómo se denomina este aliento? Sí, sí, por supuesto. El mal aliento se denomina litosis, pero el mal aliento del paciente diabético tiene un nombre cuando no está compensado. Bueno, es una pregunta un tanto compleja, ¿no? No hay problema si no la conocen. Muy bien, Laxmi. Muy bien, Laxmi. Está sumamente atenta, me da mucho gusto. El aliento se denomina cetónico. Recuerden, aliento cetónico. ¿Y a qué huele este aliento cetónico? Huele a manzana verde. Sí, específicamente a manzana verde. Entonces, cuando ustedes hablen con una persona y perciban un olor a manzana verde, es un olor aliento cetónico. El paciente es diabético y está descompensado. No está tomando su medicación. Entonces, ahora ya lo saben. Hay muchas formas de darnos cuenta si el paciente es diabético, si el paciente no está compensado. Solamente mirando cuello, la nuca, la parte de adelante del cuello, mirando la dentadura o mediante el aliento cetónico. ¿Oh? Muy bien, eso en referencia a la diabetes. Sí me he tomado un tiempo, he tomado la licencia, ¿no? De extenderme un poco porque la diabetes es una enfermedad sumamente común en el Perú. Es muy común esta enfermedad. ¿Sí? Muy bien. Porque en el Perú se come mucho, mucho pan, ¿no? El paciente se descuida mucho en las comidas. Bien. Tenemos también los sufijos en farmacología. Por ejemplo, el sufijo pino viene de los bloqueadores de los canales de calcio, como el amlodipino. Tenemos el sufijo cepan, como las benzodiazepinas y el lormetazepam, clonazepam, diazepam. Tenemos el sufijo caína en los anestésicos locales, como la mepivacaína. Tenemos también la lidocaína, odontocaína, ¿no? Tenemos muchos. Tenemos la arpicaína también, ¿no? Todos, la benzocaína. El sufijo olol es para los beta bloqueantes, como por ejemplo el bisoprolol. Tenemos el sufijo pril para los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, como el enalapril, que es un antihipertensivo. Luego tenemos el sufijo vastatina, que es un tratamiento para la hipercolesterolemia, ¿no? Tendremos en este caso la atorvastatina, ¿no? Las famosas estatinas. Tenemos el sufijo vir para los antivirales, como por ejemplo aciclovir. Tenemos también el sufijo sida con Z para diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiacida. Tenemos el sufijo ina para los antibióticos, como la acitromicina, clindamicina, ¿no? Eritromicina. ¿Cuál otro conocen? Antibióticos que caben INA. A ver, son muy comunes. ¿Qué antibióticos conocen que caben INA? A ver, me gustaría escucharlos. A ver, quiero la participación de todos, alumnos.
A ver, quiero ver la participación de todos los alumnos. A ver, veamos. Muy bien, excelente. Me gusta que participen, alumnos. A ver, Lauren dice amoxicilina, al igual que Marilena. Eucari, levofloxacina. María Trejo, acitromicina. Carmen, gentamicina. Tefamoxicilina. Marilena, muy bien, ampicilina. Mari, dicloxacilina. María, claritromicina. Carmen, lincomicina. Muy bien. Eucari, amicacina. Muy bien. María, doxicilina. Lidicen, clindamicina. Mari, cefalexina. Eucari, penicilina. Lauren, fenazopiridina. Juan, doxicilina. Mari, vancomicina. Muy bien, Lauren, amicacina. Muy bien, ustedes conocen muy bien medicamentos y eso me da gusto, que ustedes conozcan estos antibióticos con el sufijo ina. Pero- Y luego tenemos sufijos en farmacología como tidina, ¿no? Para los bloqueadores H2 o los bloqueadores de bomba de protones, ¿no? Como la ranitidina, que sabemos que es un cicatrizador de úlceras. Entonces, las raíces en nomenclatura farmacéutica proporcionan información sobre la sustancia activa del medicamento y su función. Un ejemplo común es la raíz córtico, que se encuentra en medicamentos corticosteroides, utilizados para reducir la inflamación. Tenemos entre los corticosteroides las alergias, se emplea pues para alergias, asma, urticaria, eczema, psoriasis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, inflamatoria intestinal y lupus eritematoso generalmente, ¿no? Entonces, los corticosteroides, lo hablamos la clase pasada, qué van a hacer o qué efectos tendrán en relación con nuestro sistema inmunológico, las personas, los pacientes que consumen corticoides. A ver, los pacientes que consumen corticoides, ¿qué efecto tendrán en el sistema inmunológico? ¿Recuerdan que hablamos? A ver, ¿a qué tipo de pacientes el sistema inmunológico comienza a fallar, se ve menguado? Pacientes con mucho estrés, pacientes en depresión y pacientes que consumen corticoides. Lo hablamos en la clase pasada. Estos tres pacientes van a tener su sistema inmunológico disminuido, por lo cual van a ser propensos a infecciones bacterianas, también a infecciones virales, también a infecciones fúngicas, ¿no? Por eso cuando estamos estresados, nos aparece pues esas bolitas en el labio, que se denomina gingivostomatitis herpética producida por el virus del herpes simple. O nos aparece el herpes zóster, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, alumnos, ustedes ya saben. Efectivamente, como indica Marilena, los corticoides se emplean bastante en los pacientes asmáticos. Les hace bien al problema pulmonar de la broncoconstricción, pero su sistema inmunológico se ve menguado, se ve mellado y disminuido, para tenerlo en cuenta. Muy bien. Ahora, referente a los sufijos, tenemos, son esenciales pues para codificar los nombres. Por ejemplo, el sufijo olol.
indica un medicamento beta bloqueante utilizado para tratar infecciones cardíacas. El sufijo azepam señala un medicamento ansiolítico que ayuda a controlar la ansiedad. Y lo vimos en la clase anterior. Pregunto, ¿el medicamento ansiolítico será lo mismo que un somnífero? No, ¿verdad? ¿El medicamento ansiolítico se puede tomar con bebida alcohólica? Pregunto. No, de ninguna manera. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede explicar el por qué? ¿Quién me puede explicar por qué? Lo vimos en la clase pasada. ¿Quién me puede explicar por qué no? Muy bien, Juan, se potencia. Sinergismo de potenciación. Quiere decir que si la persona tomó un ansiolítico y consumió licor, se va a potenciar según la cantidad de licor. Recordemos que el licor es un depresor del sistema nervioso central y el ansiolítico también. Entonces, la unión de estos dos produce una depresión profunda del sistema nervioso central. Entonces, ¿puede ser mortal? ¿Qué piensan ustedes? Sí, puede ser mortal. Por supuesto que sí. ¿Puede llevarlo a coma? Por supuesto que sí. Entonces, nunca se debe mezclar la bebida alcohólica con un ansiolítico, tampoco con un antidepresivo, tampoco con un antiemético. Nunca, nunca se debe mezclar. Ahora, hay que tener cuidado, siempre yo recomiendo a mis alumnos, los alumnos siempre son jóvenes, si van a un bar, a una discoteca, no permitan que nadie les abra la botella. Ustedes tienen que abrir, porque ahí pueden colocar algún tipo de sustancia, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes están, que todos los pacientes, todos en el momento hemos sido jóvenes, si ustedes están, supongamos que este es un vaso de licor, es agüita, ¿no? Pero supongamos que es un vaso de licor, y ustedes se van al baño y lo dejan ahí, no puede ser. Si ustedes dejan el vaso ahí, ese vaso no lo toman más. Pero algunos me dirán, doctor, pero ya lo pagué. Pero las consecuencias hay que tener cuidado. Si ustedes se van al baño y dejaron un vaso a medias, cuando vuelvan ya no lo tomen, ya no lo tomen. Entonces hay que tener precauciones. Yo siempre les doy estas recomendaciones a mis alumnos. Lo mismo con las botellas, ¿no? Recomendación para hombre y para mujer. Siempre les digo eso a mis alumnos. Tengan mucho cuidado. Porque se pueden encontrar a personas inescrupulosas y les pueden causar un gran daño. Porque estas personas no saben las consecuencias que puede tener. Por supuesto, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero no solamente las personas que los abordan, sino hay personas que tal vez no se han acercado a ustedes y pueden introducir ciertas sustancias. Entonces, ustedes, después de haber escuchado estas recomendaciones, cuando estén en algún bar o en alguna discoteca y se van a ir a otro lado, o van a bailar, o al baño, ese vaso ya no lo consumo. Es un consejo que siempre los docentes de salud les tenemos que indicar a los alumnos. Muy bien. Entonces tenemos el sufijo LOL como el propanolol, ¿no? Muy bien. El arte de interpretar los nombres genéricos. Este arte implica entender cómo estos elementos se combinan para formar un nombre cohesivo. Además, la estructura de los nombres genéricos se basa en reglas, lo que facilita su comprensión, incluso para aquellos que no están familiarizados con la terminología médica. Estos nombres no solo brindan información sobre la función de un medicamento, sino que también son herramientas esenciales para evitar confusiones en la prescripción y la administración. La decodificación de los nombres genéricos es una habilidad vital para los profesionales de la salud, ya que les permite tomar decisiones informadas y garantizar la seguridad del paciente.
Muy bien, alumnos, vamos a tomarnos un break de 5 minutos y lo voy a anotar aquí, ¿ya? Para que se puedan estirar. Y yo también, ¿sí? Entonces vamos a dar un break de 5 minutos. Muy bien, alumnos, nuevamente por aquí. Luego de un pequeño break, vamos a continuar.
Bien, tenemos algunas variaciones de nomenclatura, ¿no? Que pueden abarcar desde diferencias sutiles hasta cambios significativos en los nombres de los medicamentos. Un medicamento conocido bajo un nombre en un país puede ser llamado de manera completamente diferente en otro lugar, ¿no? La nomenclatura de la farmacéutica multilingüe. A pesar de estas variaciones, surge una pregunta crucial. ¿Cómo lograr una comunicación efectiva en un mundo cada vez más globalizado y multicultural? Aquí es donde entra en juego la nomenclatura multilingüe, que es una respuesta ingeniosa a los desafíos de la diversidad lingüística. En lugar de depender de traducciones que puedan ser imprecisas o confusas, se emplean nombres genéricos y químicos estandarizados que trascienden las barreras idiomáticas. Se hace pues para prevenir confusiones y errores, ¿no? En la prescripción. Imagina un nombre comercial que suene similar a otro o una abreviatura que pueda llevar a malos entendidos, ¿no? Estos errores, aunque puedan parecer insignificantes, pueden tener consecuencias catastróficas. Para abordar este desafío, las autoridades sanitarias y los organismos reguladores trabajan incansablemente para establecer directrices que promuevan la claridad y la coherencia en la nomenclatura de medicamentos. Los profesionales de la salud, a su vez, deben ser diligentes en la comunicación y el uso de nombres precisos en todas las etapas de la atención médica. La denominación común internacional. Cuando una molécula era caracterizada, el que la describía también podía poner un nombre. Los nombres morfina, ergotamina o ácido acetil salicílico vienen de esta época. Pero a medida que la lista de las moléculas medicamentosas fue aumentando, surgió la necesidad de sistematizar los nombres para evitar confusiones. Así fue que la Organización Mundial de la Salud propuso en el año 1950 que el programa DCI o INN, siglas de denominación común internacional o International Non-Proprietary Name, un proyecto para sistematizar y facilitar el bautismo de medicamentos. Así, el nuevo nombre no queda a voluntad del científico, sino que sigue una estructura que dice algo del medicamento. Algunos sufijos, y algunos ya los hemos visto, como el prazol, es para los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol. Tenemos el afilo para los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, es decir, el Viagra y sus parientes, como el sildenafilo, vardenafilo, tadalafilo. Tenemos el sufijo eno para los antiinflamatorios como el ibuprofeno, naproxeno o el dexketoprofeno. Luego tenemos el azol para los antifúngicos como el clotrimazol, fenticonazol, miconazol. Tenemos el caína para los anestésicos como la lidocaína, benzocaína y la tetracaína. Pero, ¿qué son los medicamentos genéricos? Son fármacos que salen al mercado una vez caducada la patente del fármaco de marca, que ha tenido una exclusividad de explotación de un mínimo de 20 años. Medicamentos genéricos y medicamentos de marca son iguales en eficacia, seguridad y calidad, y contienen el mismo principio activo, la misma dosis y la misma forma farmacéutica: comprimido, jarabe, etcétera. Por tanto, no existe ninguna diferencia real como medicamentos entre genéricos y medicamentos de marca. Sin embargo, al no contar con menores gastos de promoción y basarse en una molécula conocida que implica un I más D más breve, el precio de salida al mercado de los medicamentos genéricos es aproximadamente 40%, aunque muchas veces es incluso mayor la diferencia, a veces el 60-70% menor que el medicamento de marca. ¿Qué tipo de fármaco puede ser genérico? Todos los medicamentos son susceptibles a tener su correspondiente fármaco genérico, pero una vez que sea caducada la patente, es decir, después de los 20 años de explotación, ¿no? Si bien los medicamentos genéricos más utilizados entre la población, como el ibuprofeno o el omeprazol, están indicados para dolencias leves,
También existen medicamentos genéricos de alta especialización, indicados para el tratamiento del cáncer o los trasplantes, lo que hace más accesible estos tratamientos a toda la sociedad. Este tipo de fármacos genéricos exige un desarrollo científico mucho más complejo y requiere de tecnologías especializadas. ¿Los medicamentos genéricos tienen la misma cantidad de principio activo que los medicamentos de marca? Por supuesto que sí. Los medicamentos genéricos contienen exactamente la misma cantidad de principio activo y producen exactamente el mismo efecto que los medicamentos de marca. La otra pregunta es, ¿los excipientes de los medicamentos genéricos son los mismos que los de marca? Los excipientes son sustancias que no poseen una actividad farmacológica y que son utilizados para facilitar el proceso de fabricación y de absorción de un principio activo. Los utilizados en los medicamentos genéricos pueden variar con respecto a los de marca por dos cuestiones. Primero, dado que el medicamento genérico se desarrolla años más tarde que el de marca y que en este tiempo pueden haberse producido importantes avances tecnológicos. Es decir, el medicamento genérico puede incorporar mejoras en los excipientes, sustituyendo aquellos que suponen un problema para colectivos específicos como la lactosa en los intolerantes, la sacarosa en los diabéticos, el gluten en los celíacos. ¿Qué es un estudio de bioequivalencia? Para hacerlo más sencillo, ¿ustedes conocen el bismutol? El bismutol viene en presentación en jarabe y tiene una tapita medidora. Media tapita de bismutol equivale a el sobrecito de 2 comprimidos masticables. Eso es la bioequivalencia. La presentación en jarabe, como la presentación en pastilla, tiene que ser lo mismo. Esa es una bioequivalencia. ¿Conocen algún medicamento que tenga esta bioequivalencia? Es decir, como el ejemplo del bismutol. Media tapita de bismutol es igual que masticar esas 2 pastillas. ¿Conocen alguno ustedes? ¿Conocen? Por ejemplo, Milanta. Milanta también tiene su bioequivalencia, por supuesto. La Milanta también, lo mismo. Pastillitas masticables, es lo mismo. El Acitip también. Todos estos medicamentos tienen su bioequivalencia. Muy bien. Luego tenemos algunos medicamentos y es bastante interesante. Por ejemplo, el aciclovir de 200 o de 400 miligramos es el medicamento genérico. Y como medicamento de marca lo vamos a encontrar como Isavir, Sovirax, Soilex, Cesumar, Cicloviral, Clovirax. Lo vamos a encontrar también como Herperax, Vironida o Sovirax. Es exactamente lo mismo. El ácido acetilsalicílico es el medicamento genérico y el medicamento de marca lo pueden encontrar como aspirina, Aspisan, Cardioalif, Cardioaspirina, Coraza, Ecotrin, Aspirina Direct, Coraspi, Mejoral Dicaf. Luego, otro medicamento, el alprazolam de 0,5. Ustedes lo pueden encontrar, es el medicamento genérico, y ustedes lo pueden encontrar como medicamento de marca con el nombre de Alpaz, Alpazol, Ansiolin, Dalvoz, Relaxol, Cedicepan, Serenil, Tranquinal, Tricalma, Tricalma AP y Xanax. Pero el medicamento genérico es alprazolam de 0,5. La amoxicilina más ácido clavulánico bioral, que es de 500 miligramos la amoxicilina y 125 el ácido clavulánico. Lo vamos a encontrar como medicamento de marca, como el Aclaf, Ambilan, Amolex, Amoxibiot,
amoxicilin, amoxicilin, Augmentin, Clavan, Clavimex, Clavinex Forte, Clavoxilin Plus, Clavumox, Curan, Fibrocan, Orabiot, Velamox, Bulamox y Silvulan. La citromicina de 500, un medicamento muy conocido por muchos de ustedes. Este es el nombre genérico. Y el medicamento de marca lo vamos a encontrar como Abacten, Arucilina, Atisor, Acilde, Acitral, Acitral 500, Acitrex, Acitrolit, Acitromac, Acitrofarma, Alzorlit, Camposin, Forcil, Iramina, Macrocid, Malvitrox, Marosax, Sabex, Triacid. Todos estos son de marca, pero ya saben ustedes que era citromicina de 500. El ciprofloxacino lo vamos a encontrar, es el medicamento genérico. Y como medicamento de marca lo encontraremos como el Cifran, Cifrotil, Cipro, Ciprovac, Ciprolin, Ciprocina, Cifrox, Ciriax, Floxipro, Microflox. Luego tenemos la clindamicina clorhidrato, ya sea de 300 o de 600 miligramos. Esto es muy útil para las infecciones odontogénicas. Entonces, clindamicina clorhidrato o clindamicina fosfato, el primero es para vía oral, el segundo es para vía intramuscular. Este es el medicamento genérico. Y el medicamento de marca lo van a encontrar en la farmacia como Clinda, Clindacin, Clindamax, Euroclin, Clinda con K, Dalacin, Euroclin. Luego el clonazepam de 0.5 es el medicamento genérico. Y ustedes lo van a encontrar como medicamento de marca, como el Acepran, Ansatax, Clonapam, Clonax, Gradual, Cronta, Neuril, Ribotril, Zapix y Satrix. Luego la clorfenamina maleato, que es un antihistamínico bastante bueno. Es el medicamento genérico. Y como medicamento de marca lo van a encontrar como Alergical, Cloroalergan, Istafed, Yalialer. El clotrimazol es un antifúngico. Lo vamos a tener en solución, lo vamos a tener también como óvulo. El nombre genérico es clotrimazol. Puede ser al 1% en solución y de 100 y de 500 miligramos en óvulo. Lo vamos a encontrar como medicamento de marca, como el Candid, Canesten, Clotridem, Dermicol, Ginet, Ongofen, Ongoper, Neverfungol, Perfungol, Poli, Ginocanesten, entre otros. La dexametasona, un antiinflamatorio bastante conocido por todos. Este es el medicamento genérico. Y como nombre de marca lo van a encontrar como el Biodexan, Decorten, Dexacor, Dexafar, Dexag, Dexamex, Dexavet, Medicor, Cortifar, Valizona. El diazepam de 0.5 es el medicamento genérico y el medicamento de marca será el Concilium, Pacitran y Vasen. Luego tenemos el diclofenaco sódico, muy conocido por todos. Este es el medicamento genérico. Y los medicamentos de marca seguro los han visto en mucha publicidad. Tenemos el Artren, Deflamat, Diclof, el Dololiviolex, Dolocodralan, Dolofarmalan, Dolofenac, Doloquimagésico, Dolotren y Voltaren. Todos estos medicamentos son diclofenaco sódico. Luego el ibuprofeno de 400 miligramos, otro medicamento ampliamente conocido por todos. Este es el medicamento genérico. Pero ustedes lo van a encontrar en farmacias y lo van a ver en muchas publicidades como Adax, Adax Fluforte, Blocten, Bren 400, Brugesic, Brucin, Doloflan Extra Forte, Doloflu Nike, Dolomax, Dolonet Forte, Doloprofen, Doloral, Femex, Flamadol, Fredol, Ibifón, Ibucé y Bufaz. La loratadina, que es un antihistamínico excelente. Este es el medicamento genérico. Y el medicamento de marca lo vamos a encontrar como Alerfaz, Alergiatadina, Alersex, Alertadin, Alertil, Aledril, Claritine, Claritine SP, Coratadina, Dimens, Eclaran,
Istafren, Loramine, Lorastamin y Lorat. Luego vamos a tener, por ejemplo, el metamizol sódico como medicamento genérico. Y lo vamos a encontrar como medicamento de marca, como el analgin, antalgina, altalgina RF, fenalgina NF, novalgina, promalgen y repriman. Ya sabemos que es metamizol sódico. La metformina, que es el antihipertensivo. Lo vamos a encontrar como medicamento de marca, como apometformin, diabetformin, dimefor, ficonax, forminal, glicenex, glucaminol, glucofor, glucofage, hipoglucin, med 850 y Cibet. Luego el omeprazol, que sabemos que es el inhibidor de la bomba de protones. Este es el medicamento genérico. Y como medicamento de marca lo vamos a encontrar como el aprazol, Auser, Fordex, Gastop, Gastrazol, Gastrifarma, Gastoprazol, Loquid, Mepagasec, Miprazol. El paracetamol, que sabemos que es un antipirético y un analgésico muy conocido por todos, es el medicamento genérico. Y como medicamento de marca lo van a encontrar como Apiral, Atamel, Dolocetamol, Dolcin, Gesidol, Isetadol, Quitadol, Mafidol, Oralgina, Panadol infantil, Paramidol, Teralgelex, Termolin, Treupel, Acetam, Atamel, Dolocetamol. Todos estos medicamentos son lo mismo, son paracetamol, ¿no? Todos son lo mismo. Ahora, por ejemplo, la prednisona, que se usa mucho en los pacientes con lupus, en los pacientes también asmáticos. La prednisona sea de 5, de 20 o de 50 es el medicamento genérico y el medicamento de marca será Acapred, Prezzo, Solona Plus, Unipred, Cortiprex, Deltapred, Farmapred, Prednicor, Biocorten, Bionetan, Meticorten SP, Nisona, Orapred. Y el salbutamol, que es un medicamento para el asma, todos lo sabemos, este es su nombre genérico. Y como medicamento de marca lo tendremos como Aerosal, Airmax, Astalin, Astalin Ecopac, Astalin HFA, Bonair, Bronquimax, Butale, Pectolin, Salamol, Salamol CFC Free Salamol Easy Breath, Salamol Easy Breath CF Free Inhaler, Salamol, Salburex, Salbutral y Vente Max. Entonces, alumnos, ustedes ya conocen, ya saben sobre algunos medicamentos, les he mencionado el nombre genérico y muchas presentaciones de marca. Entonces, yo pregunto, ¿para ustedes, alumnos, el medicamento genérico y el medicamento de marca son iguales? Sí, son iguales, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Y por qué creen ustedes que hay tanta diferencia en precios? ¿Por qué hay tanta diferencia en precios? Por la marca o por el laboratorio. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo de explotación tiene un laboratorio sobre un medicamento? 20 años, ¿no es cierto? 20 años. A partir del año 21 ya se libera la patente y todos los laboratorios pueden realizar el mismo medicamento, ¿no? Entonces, ustedes cuando van a comprar a la farmacia, ¿piden medicamento genérico o medicamento de marca? Genérico, ¿no? Siempre medicamento genérico. Y hay algunos alumnos que me dicen, pero doctor, yo puedo pagar el medicamento de marca. Bueno, está en su derecho de hacerlo, ¿no? Está bien. Pero nosotros ya sabemos que el medicamento genérico y el medicamento de marca son exactamente lo mismo. Son exactamente iguales. Son totalmente iguales.
¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a comprar, procuren comprar siempre el medicamento genérico. Siempre, siempre el medicamento genérico. Ahora, existirán, por supuesto, algunos medicamentos que no tienen genérico, por supuesto. Hay medicamentos que todavía no tienen genérico. ¿Por qué creen que será esto? ¿Por qué creen que hay medicamentos que no tienen genérico todavía? ¿Por qué creen ustedes? Claro, porque no se han cumplido los 20 años todavía, por supuesto. Ese, esa es la respuesta, porque no se han cumplido los 20 años, porque la patente todavía le pertenece a cierto laboratorio, por supuesto. Todavía le pertenece a un laboratorio y no lo puede compartir, no puede todavía liberar la patente. Esa es la razón, ¿no? Entonces nosotros hemos conocido un poquito más de los prefijos, de los sufijos también. Hemos conocido ya un poquito más sobre ellos, ¿no? Sobre los sufijos, los prefijos en los medicamentos. Es muy importante, ¿no? Muy importante. Muy bien, alumnos, ha sido una clase bastante interesante, bastante interactiva y nos veremos entonces el sábado, el sábado. ¿Sí? Muy bien, alumnos. Entonces le doy pase al coordinador.